Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis. A ver, seamos sinceros, nuestra intuición suele fallar estrepitosamente cuando se trata de procesar probabilidades. Damos por sentado que un promedio matemático siempre nos va a mostrar la verdad absoluta de los hechos, ¿verdad? Pero a lo largo de esta revisión vamos a descubrir cómo esos mismos números pueden convertirse literalmente en la ilusión perfecta para ocultarnos la realidad. Así que la gran pregunta es, ¿pueden mentir los números exactos? Existe esa creencia ciega de que las matemáticas puras son inquebrantables. Sin embargo, resulta que nuestro cerebro funciona como un motor estadístico bastante defectuoso. Ante el riesgo y el azar, la mente busca atajos a la desesperada. Y lamentablemente, esos atajos nos llevan a menudo a conclusiones absolutamente desastrosas. Confiamos en los promedios para simplificar un mundo que es súper complejo. Queremos saber qué tiempo va a hacer, cuál es el salario medio de una profesión o si una medicina funciona. Y siempre pedimos el promedio. Pero claro, este instinto crea un enorme punto ciego cognitivo. Hablamos de un error de juicio masivo que acaba contaminando todo, desde nuestras finanzas personales hasta las políticas de salud pública o incluso las resoluciones judiciales. Pasemos a la primera parte, la trampa infinita, o la famosa paradoja de San Petersburgo. Para entender bien este fallo cognitivo, viajemos un momento al siglo XVIII con un rompecabezas que es todo un clásico. Las reglas son engañosamente simples. Empezamos con un bote de 2 euros y lanzamos una moneda. Si sale cruz, el dinero se duplica a 4, luego a 8 y así sin parar. En el momento en que sale cara, el juego se acaba y cobramos. La trampa aquí es súper seductora. Si la primera cara tarda en salir, pongamos unos 10 lanzamientos, la ganancia ya supera los 1.000 euros. Y aquí es donde la matemática nos vuela la cabeza por completo. Resulta que, como el premio potencial crece de una forma tan explosiva, compensa con creces el hecho de que la probabilidad de ganar se reduzca a la mitad en cada ronda. El resultado, el promedio final no tiene techo. Matemáticamente hablando, el valor esperado o el promedio de ganancia de este juego es literalmente infinito. Una locura. Pero claro, aquí es donde nuestro cerebro hace cortocircuito. Pensemos en esto. Si la ganancia esperada es infinita, la lógica pura nos diría que pagar 1.000.000 de euros por jugar una sola partida sería la mayor ganga de la historia, ¿no? Pero seamos realistas. Nadie en su sano juicio pagaría eso. Hay una disonancia brutal. Nuestra valoración real del riesgo rechaza de plano lo que la estadística abstracta nos está imponiendo. Y esta enorme contradicción fue exactamente lo que dio origen al concepto de utilidad. Bernoulli y Euler demostraron de forma brillante que el sentido común no evalúa números abstractos, evalúa la vida real. A ver, 1.000.000 de euros contantes y sonantes tiene una utilidad inmensa para cualquiera, pero 1.000.000.000 de euros totalmente teóricos que igual ganaríamos una vez cada trillón de intentos, bueno, eso nos sirve para pagar el alquiler a fin de mes. La utilidad de ese premio disminuye en la práctica, y por eso nuestra intuición se separa drásticamente del frío cálculo. Y ahí tenemos la gran diferencia que queremos destacar. En la paradoja de San Petersburgo vemos cómo un promedio teórico nos engaña, porque es infinito en un mundo finito. Pero ahora vamos a pasar a escenarios del día a día, situaciones reales donde los promedios hacen algo mucho, mucho peor. Mienten descaradamente al combinar la verdad estadística. Vamos con la segunda parte. La variable oculta. Promedios que mienten. Entramos de lleno en la paradoja de Simpson. Y lo vamos a ver con datos médicos reales sobre tratamientos para cálculos renales. Fijémonos en los tratamientos A y B. Para los cálculos pequeños, el tratamiento A gana de calle, con un 93% de éxito frente al 87% del B. Para los cálculos grandes, que son más difíciles, el tratamiento A vuelve a aplastar al B, ganando con un 73%. Llegados a este punto, está clarísimo que el tratamiento A es el campeón indiscutible en todas las categorías, ¿verdad? Pues preparémonos para un truco de magia estadística que parece absolutamente imposible. Cuando cogemos los datos y combinamos el total de los pacientes sin importar para nada el tamaño del cálculo renal, el promedio general hace que el tratamiento B, que era el gran perdedor en ambos casos, parezca de repente superior, alcanzando un 83% de éxito global. Parece pura brujería, pero es la estadística engañando a nuestra propia vista. ¿Qué está pasando realmente aquí? Pues que el promedio global nos miente porque ignora una variable oculta que es fundamental, la gravedad del paciente. En la vida real los médicos sabían perfectamente que el tratamiento A era mejor, así que, con toda la lógica del mundo, se lo daban a los pacientes con los casos más críticos. Y como esos casos son mucho más difíciles de curar, el tratamiento A acabó acumulando más fracasos en números absolutos. Al juntar todos los datos a ciegas en un mismo saco, borramos el contexto médico de un plumazo, y la realidad se invirtió por completo. Pasemos a la tercera parte. Un ejemplo histórico fascinante, la ilusión de Berkeley.
Para ver cómo este fenómeno puede afectar a la sociedad de forma masiva, vamos a viajar a 1973 y revisar las cifras de admisión de la Universidad de California en Berkeley. Fue un caso que desató enormes amenazas legales. Fijémonos en los números globales. De más de 8.000 hombres que aplicaron, el 44% consiguió entrar. Sin embargo, de las mujeres, solo el 35% fue admitida. Es un abismo estadístico que a simple vista sugería que había una severa y evidente discriminación de género. Pero atención a esto. Al hacer lo correcto estadísticamente, es decir, desglosar esos datos departamento por departamento, la tendencia sufrió una inversión total. Resulta que dentro de casi todas y cada una de las facultades de forma individual existía en realidad un sesgo a favor de las mujeres. Por ejemplo, en el departamento A aceptaron a un abrumador 82% de las mujeres frente a solo un 62% de los hombres, y este mismo patrón se repetía sin cesar en las distintas áreas de estudio. Entonces, ¿dónde estaba la trampa? La gran variable oculta era simplemente la elección de la carrera. Los datos reales mostraban que las mujeres aplicaban masivamente a departamentos de humanidades que eran ferozmente competitivos y rechazaban a la inmensa mayoría de los aspirantes. Los hombres, por el contrario, aplicaban a carreras técnicas que en aquella época tenían tasas de aceptación altísimas. Una vez más, la tiranía de un promedio combinado ocultó por completo la verdad matemática subyacente. Y llegamos a la cuarta y última parte, la verdad tras los números. Como hemos ido viendo, nuestra mente se deja seducir fácilmente por números que aparentan una exactitud absoluta. Pero si nos llevamos algo de este análisis, que sean estas grandes lecciones. Primero, la trampa infinita de San Petersburgo nos demuestra que las matemáticas abstractas no dictan nuestra utilidad real frente al riesgo. Y segundo, la paradoja de Simpson nos lanza una advertencia vital. Sumar datos correctos, pero sin contexto, genera conclusiones absolutamente incorrectas. Los números no mienten, pero nuestra forma de procesar promedios es peligrosamente deficiente. Así que la clave de todo esto es aprender a dudar siempre del primer porcentaje que nos presentan. La próxima vez que aparezca un titular arrollador sobre una nueva política, un tratamiento de salud o una estadística en las noticias, la pregunta inmediata en nuestra cabeza debe ser: ¿qué variable me están escondiendo detrás de ese enorme promedio global? Profundizar siempre revelará una perspectiva fascinante. Esto ha sido Punto de Saber.